todos y bienvenidos al capítulo 6, donde vamos a hablar acerca de la enfermedad del sistema inmunitario, siguiendo con la cronología del libro de patología de Robbins. Entonces, el sistema inmunitario ha evolucionado principalmente como un mecanismo de defensa contra la invasión microbiana. Para lograr esto, distingue entre las moléculas propias y las ajenas, que son conocidas también como exógenas o extrañas, y activa a su vez una serie de mecanismos para eliminar o neutralizar a los invasores. En la respuesta inmunitaria van a participar tanto componentes innatos, es decir, inespecíficos, como adaptativos, es decir, específicos del antígeno. Y pues a continuación vamos a mencionar cuáles son estos mecanismos. En primer lugar, hablando de la inmunidad innata, se menciona que la respuesta inicial frente a la infección microbiana es mediada por la inmunidad innata. Esta incluye barreras epiteliales, monocitos, macrófagos, células dendríticas, linfocitos, que vendrían a ser las natural killers, que son células citotóxicas naturales, los mastocitos y proteínas del complemento. Por otra parte, la inmunidad innata no presenta especificidad ni memoria antigénica, a diferencia de la inmunidad adaptativa. Se activa con inflamación y tiene receptores específicos para reconocer patrones moleculares de patógenos, que son conocidos como los PAMPs, o patrones asociados con el daño celular, conocidos como los DAMs. Los linfocitos natural killer destruyen células infectadas o dañadas. Su actividad se va a regular por los receptores de histocompatibilidad que reconocen moléculas de células sanas y evitan la destrucción de las propias. En segundo lugar, la inmunidad adaptativa. Se menciona que esta está mediada por los linfocitos que expresan receptores específicos para antígenos. Cada linfocito va a reconocer una única configuración antigénica, pero en conjunto el sistema adaptativo es capaz de reconocer una vasta cantidad de especificidades. Los linfocitos T, que son derivados del timo, reconocen fragmentos de antígenos asociados al complemento mayor de histocompatibilidad conocido como el CPH. Los linfocitos B, que son derivados de la médula ósea, reconocen antígenos a través de los anticuerpos en su membrana. Tras esta unión se activan y se transforman en células plasmáticas que luego van a secretar anticuerpos. Dentro también de lo que es la inmunidad adaptativa tenemos a las células presentadoras de antígenos conocidas como las APC, como las células dendríticas y macrófagos que capturan los microbios, los transportan a los órganos linfáticos y los presentan a los linfocitos en asociación con moléculas de CPH, es decir, de este complejo mayor de histocompatibilidad. Hablemos un poquito de lo que es la función y organización del sistema inmunitario. Los órganos linfáticos primarios, que están dentro de la médula ósea y el timo, son los sitios donde se producen los linfocitos maduros. Los órganos linfáticos periféricos, como los ganglios linfáticos, el vaso y también los tejidos linfoides asociados a mucosa, son donde se van a desarrollar las respuestas inmunitarias. Ahora, también tenemos que hablar de lo que es una inmunidad celular y una inmunidad humoral. Ahora, una inmunidad celular es mediada por los linfocitos T que combaten los microbios dentro de las células infectadas, como los microbios fagocitados o presentes en el citoplasma de las células. Por otra parte, la inmunidad humoral es mediada por anticuerpos que son efectivos contra microorganismos extracelulares, promoviendo su neutralización y fagocitosis. Acabamos de mencionar ya varias veces los linfocitos T y ahora vamos a diferenciarlos. Los linfocitos T van a diferenciarse en dos principalmente. Los linfocitos TCD4+, que son conocidos como los colaboradores, que van a activar a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Van a estimular también la destrucción de microbios por macrófagos y van a regular todas las respuestas inmunitarias a los antígenos proteínicos. Por otra parte, los linfocitos TCD8+, que son conocidos como los citotóxicos, van a destruir células infectadas por virus o tumorales y también producen citotoxinas que modulan otras funciones inmunitarias. También hemos mencionado lo que son los anticuerpos. ¿Y qué es un anticuerpo? Los anticuerpos producidos por las células plasmáticas neutralizan los microbios y bloquean la capacidad de infectar, además también de promover la fagocitosis y destrucción. También van a proporcionar inmunidad pasiva a los recién nacidos a través de la transferencia de anticuerpos de la madre. Bien, uno de los temas que aquí nos mencionan va a ser las reacciones de hipersensibilidad, que es uno de los primeros, en este caso, pues dentro de la patología ya clínica, ¿no? Entonces,
Las reacciones de hipersensibilidad son respuestas inmunitarias exageradas que provocan lesiones tisulares y están asociadas con respuestas inmunológicas que no se regulan adecuadamente. Estas reacciones pueden ocurrir debido a la exposición a antígenos ambientales, es decir, estos exógenos, o también a autoantígenos, es decir, como por ejemplo en enfermedades autoinmunitarias. Suelen también asociarse con ciertos genes como los del HLA, que son antígenos leucocitario humano, que influyen en la predisposición genética a desarrollar ciertas condiciones de hipersensibilidad. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las enfermedades de la hipersensibilidad o por la hipersensibilidad. Se dividen en 4 tipos según los mecanismos que subyacen a la lesión inmunitaria. Entonces, en primer lugar, hipersensibilidad de tipo 1. Esta forma de hipersensibilidad es mediada por los anticuerpos, en este caso IgE, dirigidos contra alergenos específicos como pólenes, alimentos o picaduras de insectos. La respuesta inmune, en este caso, puede manifestarse tanto a nivel local como sistémico. La propensidad genética a las reacciones de hipersensibilidad inmediata, también conocidas como atopía, está vinculada a un aumento en los niveles, nuevamente, de la IgE, de la inmunoglobulina E, y una mayor también actividad de las células T, específicamente de las TH2, que producen interleucina, que vendría a ser la interleucina específicamente 4, entre también otras citocinas, ¿no? Ahora, hablemos dentro de la hipersensibilidad inmediata tipo 1, lo que es una sensibilización y activación de los mastocitos. Entonces, como habíamos mencionado, los anticuerpos IgE se unen a los mastocitos mediante receptores específicos y, en este caso, cuando el alergeno entra en contacto con estos anticuerpos, se produce una desgranulación de los mastocitos, lo que va a desencadenar una respuesta inmediata, y esta va a ser caracterizada por lo siguiente. En primer lugar, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, contracción del músculo liso bronquial, que en este caso, por ejemplo, en el asma, y también la secreción del moco. Luego vamos a tener una fase tardía que se menciona en el libro, podría ser de 2 a 24 horas. La respuesta inmunitaria también incluye la liberación de mediadores lipídicos y citocinas que atraen células inflamatorias, como los neutrófilos, monocitos y también los eosinófilos, provocando una inflamación que puede persistir durante varios días. Algunos mediadores importantes aquí van a ser los siguientes. En primer lugar, los leucotrienos, que en este caso son conocidos como los LTB4, que actúan como quimiotácticos. También en este caso, las prostaglandinas, que inducen broncoespasmo, y también el factor activador de las plaquetas, conocido como el PAF, que incrementa la permeabilidad vascular y puede activar también plaquetas y otras células inflamatorias. Luego de esto, pues vamos a hablar de un tipo de respuesta o un tipo de reacción que en este caso es un poquito más grave, que vendría a ser la anafilaxia sistémica. La anafilaxia sistémica, nuevamente seguimos hablando dentro de lo que es la hipersensibilidad inmediata, que es de la tipo 1, pues es una reacción alérgica grave que puede seguir a la administración de proteínas extrañas, medicamentos, alimentos o también toxinas de insectos. Esta reacción puede desencadenar un shock anafiláctico con síntomas como el prurito, es decir, el picazón, la urticaria, una broncoconstricción, un edema laringio y también un shock hipotensivo. Ahora, también mencionamos que podría darse reacciones locales. Se menciona que entre el 10 y el 20% de la población experimenta reacciones alérgicas localizadas como la urticaria, un angioedema, rinitis y, bueno, el más conocido, el asma. En este caso, cuando se exponen a alergenos comunes como el polvo doméstico, pólenes o también epitelios de animales. Todo esto por parte de la hipersensibilidad, en este caso inmediata o conocida como tipo 1. Ahora hablemos de lo que es la hipersensibilidad mediada por anticuerpos, conocida como tipo 2. Esta reacción involucra también anticuerpos dirigidos contra antígenos extrínsecos o endógenos que están en la superficie celular o en la matriz extracelular. La activación del complemento juega aquí un papel importante y pues a continuación vamos a mencionar los mecanismos. En primer lugar, la opsonización y fagocitosis. Los anticuerpos o fragmentos del complemento como el C3b facilitan la fagocitosis de las células. También pueden ocurrir lisis celular mediada por las células como los linfocitos NK, es decir, los natural killer. También, en este caso, otro de los mecanismos o en segundo lugar va a ser la inflamación.
La activación en este caso del complemento y la presencia de anticuerpos van a causar la atracción de células inflamatorias, como por ejemplo neutrófilos y también los macrófagos, que van a liberar sustancias lesivas que van a dañar los tejidos. Y luego de eso vamos a tener otro mecanismo que vendría a ser la disfunción celular. Algunos anticuerpos pueden alterar a la función normal de las células o de las funciones hormonales sin causar daño tisular directo. También vamos a tener una hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, conocida como tipo 3. Este tipo está mediada por la formación de complejos antígeno-anticuerpo en la circulación o en sitios de depósito. Puede ser sistémica o local. De hecho, los 3 mecanismos van a ser lo siguiente. En primer lugar, formación de inmunocomplejos. Los anticuerpos se van a unir a antígenos extraños formando complejos que circulan por el cuerpo. De ahí su nombre. Luego de esto, pues el segundo tipo de mecanismo o de paso vendría a ser el depósito de inmunocomplejos. Los complejos se van a depositar en los vasos sanguíneos o en órganos como los glomérulos, lo cual va a depender de la naturaleza de los complejos y las características, en este caso locales, de los vasos sanguíneos. Y también otro tipo de mecanismo vendría a ser la lesión tisular. El depósito de estos inmunocomplejos activa lo que es la cascada del complemento, lo que va a causar inflamación y también daño a los tejidos. Vamos a tener también otro tipo de hipersensibilidad, que esta va a ser hipersensibilidad mediada por linfocitos T, que es de tipo 4. Aquí en este caso pues se menciona que básicamente no involucra anticuerpos, sino que es mediada por linfocitos T, y para esto existen 2 mecanismos. Vamos a tener en primer lugar la inflamación mediada por linfocitos TCD4+. En este caso, estos linfocitos pueden diferenciarse incluso en 2 subtipos, los TH1 que activan macrófagos y los TH17 que reclutan neutrófilos. Ahora, por otra parte, el otro mecanismo vendría a ser la citotoxicidad mediada por los linfocitos TCD8+. Los cuales van a destruir células infectadas o tumorales a través de mecanismos como la vía de perforina-granzima y también de Fas y Fas-L. Entonces, algunos ejemplos clínicos se nos menciona en primer lugar la reacción de hipersensibilidad retardada, conocido como el HSR. De hecho, un ejemplo de esto es la prueba de la tuberculina, donde se observa una inflamación tardía debido a la activación de los linfocitos TSD4+. Otro de los ejemplos clínicos vendría a ser las enfermedades granulomatosas, que básicamente es una respuesta a antígenos persistentes como cuerpos extraños. De hecho, aquí los macrófagos se van a activar y también van a formar lo que son los granulomas. Ahora, otro también conocido vendría a ser la dermatitis de contacto, donde es una reacción básicamente de hipersensibilidad mediada por linfocitos T o sustancias como el uriciol de la hierba venenosa, ¿no? Continuemos hablando y ahora vamos a mencionar lo que es la tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria es el proceso mediante el cual el sistema inmune aprende a no atacar las células y moléculas propias del cuerpo. Existen 2 tipos principales de tolerancia. En primer lugar, la tolerancia central. Este proceso va a ocurrir en órganos como el timo, donde los linfocitos T que reconocen antígenos propios con alta afinidad son eliminadas o inactivadas. Una proteína, en este caso llamada AIRE, así tal cual, es esencial para este proceso, ya que induce la expresión de antígenos propios en el timo. Mutaciones, en este caso, nuevamente en esta proteína AIRE, puede dar lugar a enfermedades, en este caso autoinmunitarias, como la poliendocrinopatía autoinmunitaria. Ahora, el otro tipo de tolerancia sería también periférica. Algunas células autorreactivas que escapan de la tolerancia central pueden ser inactivadas o eliminadas en los tejidos periféricos. Esto se logra mediante lo siguiente. En primer lugar, la anergia, donde los linfocitos T no son activados adecuadamente. En segundo lugar, la supresión por linfocitos T reguladores, que inhiben la activación de otras células inmunitarias. En tercer lugar, la eliminación por apoptosis, que involucra la muerte programada de células autorreactivas. Y en cuarto lugar, el secuestro antigénico, donde los antígenos de cierto tejido se mantienen aislados para evitar que el sistema inmune los reconozca. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el mecanismo de autoinmunidad, ya que hemos mencionado varias veces esta palabra, ¿no? La autoinmunidad
ocurre cuando hay fallos en los mecanismos de la tolerancia, ya sea por predisposición genética o por factores ambientales como infecciones. Las infecciones pueden activar las células inmunitarias o inducir un fenómeno llamado mimetismo molecular, en el que los patógenos comparten estructuras similares a los antígenos propios, lo que le lleva a una respuesta inmune cruzada contra los propios tejidos. Y para esto existen características de las enfermedades autoinmunitarias, ya que también es importante hablar la parte clínica, ¿no? Una vez que en este caso que se desencadenan, las enfermedades autoinmunitarias suelen ser crónicas y progresivas, con recaídas y remisiones. Los linfocitos T autorreactivos pueden reconocer antígenos modificados o expuestos de forma anómala en el organismo, lo que va a perpetuar obviamente la respuesta inmune. Además, también se menciona que estas enfermedades autoinmunitarias pueden manifestarse de diferentes maneras, con distintas combinaciones de respuestas inmunitarias, como por ejemplo respuestas mediadas por linfocitos TH1 o TH17 que causan diferentes tipos de inflamación y daño en los tejidos. Bien, como habíamos mencionado, pues también tiene un tipo de factor genético y nos menciona el papel en este caso de los genes y las infecciones, ¿no? Las enfermedades autoinmunitarias suelen ser multigénicas y se asocia con variaciones en los genes relacionados con la tolerancia inmunitaria como los alelos HLA. Además, infecciones previas pueden inducir autoinmunidad o activar el sistema inmune o causar también una alteración en los cuerpos propios. Por ejemplo, algunos polimorfismos en genes relacionados con la regulación del sistema inmune, como por ejemplo el PTPN 22 o el NOD2. También están implicados en enfermedades autoinmunitarias específicas. Bien, ahora vamos a hablar de una de las enfermedades que es la más conocida, que vendría a ser el lupus. Entonces, el lupus eritematoso sistémico, conocido como el ES, es un trastorno autoinmunitario caracterizado por la presencia de anticuerpos, especialmente anticuerpos antinucleares, conocidos como los ANA, y pues básicamente este va a afectar más comúnmente a mujeres con una relación de 9, en este caso de 1 de cada respecto a los hombres, ¿no? Y también su prevalencia es mayor en personas de raza negra u origen hispano. Los ANA, en este caso, que son estos anticuerpos antinucleares, son un marcador común en este caso el lupus eritematoso sistémico, pero también pueden estar presentes en otras condiciones autoinmunes y también en personas sanas. El lupus produce básicamente autoanticuerpos contra diversos componentes del cuerpo. En este caso, pues incluso se puede incluir elementos sanguíneos y proteínas asociadas a fosfolípidos. Estos últimos pueden causar, por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, lo que va a aumentar el riesgo de trombosis y abortos espontáneos recurrentes. Bueno, en cuanto a la etiología y la patogenia, se nos mencionan que hay factores genéticos, inmunitarios y ambientales que contribuyen al desarrollo del ES. La predisposición genética está respaldada por la concordancia en gemelos monocigóticos y la asociación con en este caso el HLA, ¿no? Entonces, por otra parte, también se nos menciona que los factores inmunitarios incluyen la eliminación defectuosa de los linfocitos B autorreactivos y la activación inadecuada también de los linfocitos T, mientras que factores ambientales como la luz ultravioleta y los estrógenos también están involucrados. El daño celular por UV y otros factores puede llegar también, en este caso, puede llevar a causar apoptosis y a la formación de inmunocomplejos que pueden depositarse en los tejidos y también causar inflamación y daño. Bueno, se nos menciona también que el lupus puede afectar diversos órganos, pero los más comunes en este caso son la piel, los riñones, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso. Las manifestaciones clínicas van a variar, pero incluyen fiebre, dolor en las articulaciones, lesiones en la piel, como por ejemplo lo que es el eritema en alas de mariposa, y complicaciones renales como la nefritis lúpica. Aunque la enfermedad puede ser crónica y recurrente con periodos de exacerbación y remisión, la supervivencia a los 5 años es del 90% y a los 10 años es del 80%. El lupus eritematoso discoide crónico ya también se va a limitar a lesiones cutáneas y en este caso se diferencia del lupus eritematoso, en este caso el que acabamos de mencionar, que es el sistémico, aunque en este caso pues algunos pueden progresar a manifestaciones sistémicas tras varios años.
Entonces, el lupus eritematoso inducido por fármacos también es causado por medicamentos como la hidralazina y también la procainamida y generalmente remite al suspender el fármaco. Otra de las enfermedades va a ser lo que es el síndrome de Sjögren, que básicamente este síndrome se caracteriza por la sequedad ocular, que es conocida como la queratoconjuntivitis seca, y también, pues en este caso, la sequedad oral, que es conocido como la xeroxtomia, debido en este caso a la destrucción inmunitaria de las glándulas lagrimales y salivales. Aquí se va a presentar de dos formas, una primaria y una secundaria. En la primaria, en este caso, va a ser cuando ocurre de manera aislada, sin estar asociada a otras enfermedades, en este caso autoinmunitarias. Y la secundaria, pues va a estar asociada con otras enfermedades autoinmunitarias como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico o también la esclerodermia. Algunas características de este síndrome, pues es que nuevamente, como habíamos mencionado, hay una sequedad ocular y oral, dificultad para tragar alimentos y también una afectación en lo que son las glándulas exócrinas. Además, los pacientes pueden experimentar sequedad nasal, úlceras orales y complicaciones también respiratorias como la laringitis y la neumonitis. De hecho, se menciona que en este caso el mecanismo patológico es mediada principalmente por los linfocitos TCD4+, que reaccionan a un antígeno propio, probablemente desencadenado por infecciones previas, por ejemplo el virus de Epstein-Barr o el virus de la hepatitis C. Ok, existe otro tipo de enfermedad que aquí en este caso se nos menciona la esclerodermia y en este caso pues básicamente es la esclerosis sistémica, ¿no? La esclerosis sistémica en este caso es un trastorno autoinmunitario crónico caracterizado por inflamación vascular generalizada y fibrosis, en este caso progresiva de varios órganos afectando principalmente la piel, el aparato digestivo, los riñones, el corazón y también los pulmones. Hay dos tipos principales, vamos a tener una esclerodermia difusa, en este caso en donde se va a presentar afectación extensa de la piel y órganos viscerales con una progresión rápida, y una esclerodermia limitada, que en este caso es conocido como el síndrome de Crest, en donde va a haber una afectación cutánea limitada y es más benigno, aunque en este caso se menciona que sí hay complicaciones como la calcinosis o el fenómeno de Raynaud y alteraciones en la motilidad esofágica. Ahora, con respecto a la etiología y la patogenia de este tipo de enfermedad, se menciona que la enfermedad es mediada por la autoinmunidad, donde los linfocitos TCD4+ van a liberar citocinas que activan fibroblastos y otras células inflamatorias, lo que va a desencadenar la fibrosis. Además, se menciona que el daño microvascular debido a la activación inmunitaria y la fibrosis contribuyen a la patología. Algunas características clínicas se menciona en este caso el fenómeno de Raynaud, como habíamos mencionado. De hecho, es el más común en casi todos los pacientes. Otros síntomas pueden incluir disfagia, mala absorción, dolor intestinal, insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar y también hipertensión maligna que puede causar insuficiencia renal mortal. Bien, sigamos con las enfermedades y también se nos menciona algunas miopatías inflamatorias. Aquí se nos menciona, de hecho esto se va a hablar en el capítulo 27, pero se nos menciona en este caso que este tipo de miopatías inflamatorias no es una entidad propia, es decir, no es solamente una enfermedad, sino es un subgrupo heterogéneo de otros trastornos autoinmunitarios, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la poliomiositis y en este caso también la esclerosis sistémica, que con el tiempo pueden evolucionar en este caso nuevamente a un lupus o a una esclerodermia, en este caso pues el clásico, ¿no? Además, aquí se menciona que estas miopatías inflamatorias se van a caracterizar por lo siguiente: afectación renal inicial moderada, buena respuesta inicial a los esteroides y las complicaciones graves van a incluir hipertensión pulmonar y enfermedad renal progresiva. Bien, entonces luego de eso también nos van a hablar de otros tipos de enfermedades. Aquí nos va a hablar de lo que es la panarteritis nodosa y otras vasculitis. Aquí se menciona que esto se va a hablar un poquito más en lo que es el capítulo 11. Entonces, aquí se menciona que va a también ser un conjunto o una serie de trastornos que actualmente están descritos en casi todos los tejidos, caracterizados por fibrosis y flebitis obliterante con infiltrados inflamatorios con predominio de los linfocitos T y también de algunas células plasmáticas productoras de anticuerpos IgG4.
Las concentraciones, en este caso séricas, de lo que es el IgG4 suelen estar elevadas, aunque no siempre van, en este caso, contribuir a lo que son las lesiones patológicas. O sea, también se menciona que la reducción de los linfocitos B aporta ciertos beneficios. En este caso, pues se menciona que hay cuadros como lo siguiente. En primer lugar, un síndrome de Mikulicz, que es básicamente una afectación de las glándulas salivales y lagrimales. También puede incluir la tiroiditis de Riedel, fibrosis retroperitoneal idiopática, pancreatitis autoinmunitaria, pseudotumores inflamatorios de órbita, pulmón y también del riñón. Ok. Vamos a continuar y entonces ahora se menciona lo que son los rechazos de trasplante de tejidos. El rechazo de trasplante en este caso va a implicar mecanismos de lesión, en este caso inmunomediada, como las respuestas de los linfocitos T, específicamente de los citotóxicos, ¿no? Y las respuestas en este caso de hipersensibilidad retardada, además también de la lesión mediada por anticuerpos. Los injertos, en este caso, entre individuos de la misma especie son aloinjertos, mientras que los trasplantes entre especies diferentes se llaman senoinjertos. Bien, entonces ahora nos mencionan un poquito lo que es el mecanismo de reconocimiento y rechazo de estos aloinjertos, en este caso, pues, de la misma especie, ¿no? El sistema inmunitario del receptor, en este caso, se va a activar por la presencia de moléculas de histocompatibilidad de HLA, que son extrañas para él, ubicadas, en este caso, en el endotelio y en las células parenquimatosas del injerto. Las moléculas del HLA se van a presentar de dos clases, en este caso, de clase 1, en donde se van a expresar en todas las células nucleadas y son de hecho heterodímeras, compuestos de glucoproteína de cadena pesada y también de una microglobulina beta 2. Estas moléculas van a ligar fragmentos peptídicos derivados de proteínas endógenas y los presentan a los linfocitos T CD8+. Y en este caso, pues de tal manera que los van a activar, ¿no? Ahora, la clase 2 va a ser la siguiente. Estas se van a encontrar en células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B y linfocitos T activados. Estas moléculas ligan fragmentos peptídicos derivados de proteínas exógenas y los presentan a los linfocitos TCD4+, lo que provoca en este caso recién su activación. Ahora, ¿cómo se da este reconocimiento, en este caso del HLA, del aloinjerto por los linfocitos T del receptor? Los linfocitos T del receptor van a reconocer el HLA del injerto por dos vías. En primer lugar, una vía directa, donde los linfocitos T del receptor, en este caso, van a reconocer el HLA del donante, en este caso en el APC derivadas de este. Particularmente las células dendríticas del donante, pues se menciona que los linfocitos T CD8+ del receptor van a reconocer las moléculas de clase 1 del donante y los linfocitos T CD4+ van a reconocer las moléculas de clase 2. Ok, luego de esto vamos a tener la vía indirecta, donde los linfocitos del receptor reconocen el HLA del donante tras su procesamiento y presentación en las APC del receptor, es decir, nuevamente estas células presentadoras de antígeno, ¿no? En este caso, pues la principal respuesta va a ser una HSR mediada por los linfocitos TC, en este caso TCD4+, ¿no? Ok, dicho esto, ahora vamos a mencionar un poquito qué pasa cuando hay un rechazo, ¿no? De hecho, se va a mencionar aquí como un rechazo hiperagudo. El rechazo hiperagudo ocurre cuando el receptor ha sido previamente sensibilizado contra los antígenos del injerto, por ejemplo, por transfusiones de sangre o trasplantes previos. Este rechazo se caracteriza por lesiones macroscópicas en el órgano injertado que se presenta cianótico, moteado y flácido, mientras que a nivel microscópico las lesiones incluyen depósitos de inmunoglobulinas y complemento en las paredes vasculares. Las lesiones endoteliales, por ejemplo, microtrombos de fibrina y plaquetas infiltrados de neutrófilos y necrosis fibrinoide arterial, en este caso, son vistas de manera microscópica, ¿no? Y luego de esto se menciona que pueden ser seguidas de un infarto parenquimatoso distal. Esto por parte de un rechazo hiperagudo. Vamos a también tener un rechazo agudo. El rechazo agudo suele ocurrir días o meses después del trasplante o tras la retirada de los inmunosupresores. Puede involucrar mecanismos celulares y humorales, y aquí nos van a mencionar dos. Rechazo celular agudo,
que se caracteriza por un infiltrado mononuclear intersticial, por ejemplo, macrófagos y linfocitos TCD4 y TCD8. Y luego de esto también un rechazo humoral agudo, que es mediado por anticuerpos recién sintetizados contra el donante que causan vasculitis necrosante y trombosis. Bien. Por otra parte, pues también va a estar el rechazo crónico. Este rechazo crónico va a ocurrir a lo largo de meses o años y se caracteriza por una disfunción orgánica progresiva morfológicamente. En este caso, pues las arterias del injerto van a mostrar una fibrosis obliterante de la capa íntima, lo que va a causar isquemia del injerto, ¿no? Ahora, se menciona, de hecho aquí, cuáles son los métodos para aumentar la supervivencia del injerto. Para aumentar la supervivencia del injerto se utilizan diversos enfoques. En primer lugar, emparejamiento del HLA entre donante y receptor, inhibición de la inflamación con glucocorticoides, tratamiento inmunodepresor para bloquear la activación o coestimulación de linfocitos T, como inhibidores de la calcineurina, en este caso, por ejemplo, la ciclosporina y lo que es el tacromilus, y también por ejemplo, la rapamicina también es bueno, el micofenolato, los anticuerpos también contra linfocitos T, entre otros, ¿no? También se menciona que la inmunodepresión, sin embargo, va a aumentar el riesgo también de infecciones oportunistas y ciertos tipos de neoplasias, por ejemplo, los linfomas inducidos por el virus de Epstein-Barr. Bien, una de las preguntas que aquí también se hace, pues más que pregunta de la información que se nos brinda, es el trasplante también de células madre hematopoyéticas, ¿no? Entonces, este trasplante de células madres hematopoyéticas, conocidas como el HSC, se pueden realizar utilizando células obtenidas del cordón umbilical de recién nacidos, que es una fuente abundante de células madre, o mediante la movilización de dos células, precursoras de la médula ósea a la sangre periférica mediante el uso de factores de crecimiento hematopoyético. El trasplante de médula ósea se utiliza para tratar diversas condiciones como neoplasias malignas, específicamente las hematológicas, por ejemplo la leucemia, ¿no? También la anemia plástica y también las inmunodeficiencias. Sin embargo, para que el trasplante sea exitoso, es necesario someter al receptor, en este caso, a altos niveles de radiación, es decir, también a quimioterapia, para en este caso erradicar las células malignas y crear un lecho adecuado para el injerto. Además, se menciona que es fundamental minimizar el rechazo de médula, en este caso trasplantada, por parte del receptor. Sin embargo, también hay algunas complicaciones del trasplante, específicamente de estas células madre hematopoyéticas. Y vamos a tener dos. En primer lugar, la enfermedad injerto contra anfitrión, que es conocida como la EICA. En este caso, los linfocitos inmunocompetentes del donante pueden reconocer las células del receptor como extrañas y atacar diversos tejidos, incluidos el epitelio biliar, la piel y la mucosa digestiva, lo que va a llevar a síntomas como ictericia, exantema y diarrea sanguinolenta. Ahora, en el EICA, es decir, la enfermedad injerto contra anfitrión, específicamente crónica, en este caso los daños cutáneos y digestivos pueden asemejarse a los de una esclerosis sistémica. Ahora, el otro tipo de complicación, vamos a hablar acerca de las inmunodeficiencias. La inmunodepresión en el receptor puede ser consecuencia del protocolo mieloablativo inicial. De hecho, en este caso, el retraso en la repoblación de los tejidos linfoides o la destrucción de las células inmunitarias del anfitrión, va a jugar un papel muy importante para esta inmunodeficiencia. Esto va a aumentar la susceptibilidad a infecciones, especialmente por el citomegalovirus. Bien, vamos a continuar hablando ahora de los síndromes por inmunodeficiencia. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí dos tipos de síndromes por inmunodeficiencia. Vamos a tener la inmunodeficiencia primaria, que son defectos hereditarios con el sistema inmunológico, en el sistema inmunológico, que suelen manifestarse entre los 6 meses y los 2 años de vida, cuando los anticuerpos maternos ya no proporcionan protección. Y luego de esto vamos a tener en este caso las inmunodeficiencias secundarias, que se deben a alteraciones de la función inmunitaria causada por infecciones, malnutrición, envejecimiento, radiación, quimioterapia o enfermedades autoinmunitarias. Bien, se habla en este caso también de algunos defectos de la inmunidad innata.
¿no? Como habíamos mencionado, pues existen dos tipos de inmunidad. ¿Y cuáles son estos defectos de la inmunidad innata? En primer lugar, pues vamos a tener los defectos en la función de los leucocitos. Estos defectos pueden dar lugar a infecciones bacterianas recurrentes debido a un reclutamiento defectuoso de leucocitos. Entonces, aquí vamos a tener otros tres. Vamos a hablar de la deficiencia de adhesión de leucocitos tipo 1 y tipo 2. Ambas van a afectar la capacidad de los leucocitos para unirse a las células endoteliales y migrar al sitio de la infección. Vamos a también tener un síndrome de Chidiac-Higashi, que es un trastorno autosómico recesivo relacionado con mutaciones en una proteína citosólica conocido como el LYST, que en este caso va a interferir en el tráfico lisosómico. Y también vamos a tener una enfermedad granulomatosa crónica que es causada por las mutaciones, en este caso en el complejo oxidasa del fagocito, lo que va a limitar la producción de superóxido y afecta en este caso la capacidad de los neutrófilos para eliminar los patógenos. Otro de los defectos de la inmunidad innata va a ser los defectos en el sistema del complemento. Estos defectos van a aumentar la susceptibilidad a infecciones recurrentes, y aquí vamos a hablar nuevamente de otras tres. Vamos a hablar de la carencia de C2 y C4, que son relacionadas con un aumento en las infecciones virales y bacterianas, la deficiencia de C3, que provoca infecciones graves y una mayor propensión a la glomerulonefritis mediada por inmunocomplejos, y también una carencia de inhibidor de CI, el cual va a provocar angioedema hereditario, en este caso pues el cual es un trastorno autosómico dominante que se caracteriza por episodios recurrentes de edema cutáneo y también un edema mucoso, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar, en este caso vamos a continuar resumiendo, y se nos menciona lo que es la inmunodeficiencia combinada grave, que es conocida como el IDCG. El IDCG es un grupo de trastornos hereditarios que van a afectar tanto a los linfocitos T como los B, lo que compromete en este caso pues la inmunidad celular y humoral. Este trastorno se presenta en dos formas principales. Uno, la ligada de el cromosoma X, que se presenta entre el 50 y el 60% de los casos. Aquí se debe a mutaciones en el gen que codifica una subunidad en común de varios receptores de citocinas como la interleucina 2, la interleucina 7, la 15, entre otras. Este defecto va a afectar la proliferación de linfocitos T y también la producción de anticuerpos por los linfocitos B. Ahora, el otro tipo de forma va a ser la autosómica recesiva, que es causada por la deficiencia de adenosina en este caso desaminasa, conocida como el ADA o la ADA, lo que va a provocar la acumulación de metabolitos tóxicos que dañan los linfocitos. Este tipo también puede involucrar mutaciones en genes relacionados con la recombinación genética o la señalización de los receptores antigénicos. Bueno, nos sigue mencionando más enfermedades y aquí nos mencionan lo que es la agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, conocida como la agamaglobulinemia de Bruton. Esta inmunodeficiencia se presenta generalmente a los 6 meses de edad, cuando se agotan los anticuerpos maternos, provocando infecciones bacterianas recurrentes, especialmente por la Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus, ¿no? Se menciona en este caso que los linfocitos B maduros están ausentes debido a mutaciones en el GBTK, que es este gen de tirosina sinasa del linfocito B, lo que va a interrumpir la maduración de los linfocitos B. Aunque la función en este caso de los linfocitos T es normal, las infecciones virales y fúngicas no son un problema en este caso significativo, ¿no? Vamos a tener un síndrome también que es conocido como el síndrome de DiGeorge, conocido también como la hipoplasia tímica. Este síndrome es causado por un defecto en el desarrollo de las bolsas faríngeas, particularmente en este caso de las que originan el timo y las glándulas paratiroides. El resultado es una deficiencia en la producción de los linfocitos T, lo que afecta las respuestas inmunitarias celulares, especialmente contra hongos y virus. También pueden presentar hipocalcemia debido a la hipoplasia paratiroidea y defectos cardíacos congénitos. Bien, otro de los síndromes que aquí se nos menciona es el síndrome de hiperinmunoglobulinemia globulinemia M, en donde se menciona que este síndrome se va a caracterizar por la producción de la inmunoglobulina M sin otras clases de inmunoglobulina como la IgG, la IgA y la IgE. La causa en este caso de esta deficiencia es un defecto en las interacciones entre los linfocitos T
y B, mediado por el CD40L en los linfocitos T y el CD40 en los linfocitos B, lo que impide el cambio de isotipo de inmunoglobulinas, ¿no? Ahora, los pacientes en este caso van a ser propensos a infecciones bacterianas recurrentes y también a la formación de los anticuerpos contra sus propias células sanguíneas, lo que puede llevar a la anemia hemolítica autoinmunitaria, trombocitopenia o la neutropenia. Ok, vamos a continuar y ahora vamos a hablar de la inmunodeficiencia variable común. La IBC o la IVC en este caso es un trastorno heterogéneo caracterizado por una disminución de las inmunoglobulinas, especialmente la IgG. Se presenta con infecciones respiratorias recurrentes, infecciones graves por enterovirus y persistentes por la Yarda lamblia. Se ha asociado con defectos en la maduración de los linfocitos B y en la función, en este caso, de los linfocitos T. De hecho, también se menciona que hay un mayor riesgo de enfermedades autoinmunitarias y neoplasias malignas linfoides. Bien, continuamos y vamos a hablar ahora de la deficiencia aislada de la inmunoglobulina A. La deficiencia en este caso de la IgA es común y afecta la inmunidad de las mucosas en sí, lo que predispone a infecciones recurrentes del tracto respiratorio y también del digestivo. Aunque la condición suele ser asintomática, puede causar problemas como alergias respiratorias y enfermedades autoinmunitarias. Los pacientes, en este caso con esta deficiencia, pueden desarrollar reacciones alérgicas graves si reciben transfusiones que contengan IgA. Ok, y antes de pasar a las inmunodeficiencias asociadas a enfermedades sistémicas, se nos menciona lo que es el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X. Este síndrome también se caracteriza por una incapacidad para eliminar el virus de Epstein-Barr, lo que da lugar a la mononucleosis, en este caso a la mononucleosis fulminante y tumores de linfocitos B relacionados nuevamente con este virus de Epstein-Barr. La mutación aquí se da en el gen SAP o el SAP, que codifica una proteína necesaria para la activación de linfocitos T y NK, provocando en este caso una deficiencia de la respuesta inmunitaria, que en este caso se incluye una producción insuficiente de los anticuerpos de alta afinidad, ¿no? Bien, dicho esto, ahora sí vamos a pasar a lo que vendría a ser pues las inmunodeficiencias asociadas a enfermedades sistémicas. Y en primer lugar se nos menciona el síndrome de Wiskov-Aldrich. El síndrome de Wiskov-Aldrich es un trastorno ligado al cromosoma X que se caracteriza por infecciones recurrentes debido a mutaciones en el gen de la proteína WASP, localizada en este caso en el XP11.23. Esta proteína, en sí las proteínas WASP van a jugar un papel importante en la migración celular y en la transducción de señales, interactuando en este caso con los receptores de la superficie celular y el citoesqueleto intracelular. Algunas características aquí se nos mencionan lo que es el timo, que es relativamente normal, pero con pérdida de linfocitos T en los tejidos periféricos, lo que genera un defecto en la inmunidad celular. Se presenta también ausencia de anticuerpos frente a los polisacáridos y respuestas deficientes a antígenos proteicos, y también una mayor incidencia de linfomas no Hodgkin, en este caso hodgkiniano, de linfocitos B. Bien, nuevamente vamos a continuar y aquí se menciona otro tipo de inmunodeficiencia que vendría a ser la ataxia telangiectasia. En este caso, pues la ataxia telangiectasia es un trastorno autosómico recesivo causado por mutaciones en el gen ATM y el cromosoma 11. Se caracteriza por la ataxia, es decir, esta marcha anómala, malformaciones vasculares, es decir, estas telangiectasias, déficit neurológicos, mayor incidencia de tumores y también inmunodeficiencia. Va a afectar a los linfocitos T y B con hipoplasia etímica y menor producción, pues en este caso de anticuerpos, incluyendo un cambio de isotipo, ¿no? Ahora, esta proteína ATM va en este caso a detectar las rupturas de doble de cadena en el ADN, lo cual va a activar la P, en este caso la P53, para detener el ciclo celular o inducir apoptosis y estabilizar las rupturas durante las recombinaciones, en este caso pues de la inmunoglobulina, ¿no? Cuando la ATM se altera en este caso, pues se produce una generación defectuosa de estos receptores de antígenos y por eso se produce este tipo de enfermedad, la ataxia telangiectasia. O bueno, en
este caso vendrían a ser trastornos, ¿no? Bien, ahora también existen inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias secundarias son mucho más comunes que las primarias y pueden ser consecuencias, en este caso, de infecciones, malnutrición, envejecimiento, inmunosupresión, radiación, quimioterapia o la autoinmunidad. Entonces, en primer lugar, pues se nos menciona uno de los más conocidos, que vendría a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como el SIDA. El SIDA es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, conocido como el VIH, y se caracteriza por una grave inmunodepresión mediada por los linfocitos T. Esto conduce a las infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y trastornos neurológicos, ¿no? A continuación, bueno, acá se nos menciona un poquito de lo que es la epidemiología del VIH. Se nos menciona que la transmisión del VIH ocurre de varias maneras, ya sea por contacto sexual. Se menciona que el 75% de todos los casos globales es por esta causa. El virus se va a transmitir por contacto o semen y secreciones vaginales, entrando a través de las abrasiones en la mucosa o el contacto celular directo. Las enfermedades de transmisión sexual, en este caso concurrentes, también pueden aumentar el riesgo a causar úlceras, mucosas o, en este caso, pues en mayor inflamación celular, ¿no? Ahora, el otro tipo de transmisión, en este caso, vendría a ser la inoculación parenteral, principalmente en consumidores de drogas intravenosas. El riesgo por transfusión de sangre, en este caso, es mucho menor. De hecho, hay menos de un caso por cada 2 millones de transfusiones en Estados Unidos. Y también puede haber una transmisión vertical. En este caso, pues se va a referir de madre infectada a hijo, ya sea transplacentaria durante el parto o por lactancia. El riesgo de transmisión, en este caso, va a variar entre el 7% y el 49%, aunque el tratamiento en este caso retrovírico, puede eliminar casi por completo el riesgo. Bien, hablando un poquito más de esto, pues se nos menciona lo que es la etiología del VIH. El VIH nuevamente es en este caso es un retrovirus de la familia lentivirus que causa inmunodeficiencia mediante la destrucción de los linfocitos T, y pues existen dos formas principales. El VIH-1, que es más común en Estados Unidos, Europa y África Central, y el VIH-2 predominante en la India y África Occidental. En este caso se nos menciona un poquito lo que es la morfología. Se dice que la envoltura lipídica del VIH contiene las glucoproteínas GP120 y GP41 esenciales para la infección. Además, se menciona que el núcleo del virus contiene proteínas como el P24, que es el antígeno más fácil de detectar. También se menciona que puede presentar proteínas como el ARN genómico y enzimas como proteasa, integrasa y transcriptasa inversa, que son dianas del tratamiento antirretrovirales, ¿no? Hablando un poquito de la patogenia, se nos menciona, en este caso, con respecto a la infección por el VIH y el SIDA, se caracteriza en este caso por una serie de eventos que van a afectar principalmente el sistema inmunológico, específicamente a los linfocitos T, CD4 y otras células del sistema nervioso central. Entonces, en primer lugar vamos a tener, pues, con respecto a la pérdida de linfocitos T CD4+. La pérdida progresiva de estos linfocitos es clave en el desarrollo del SIDA. Estos linfocitos son esenciales para la regulación y coordinación de la respuesta inmune, por lo que su disminución conduce a una inmunodeficiencia profunda. Esta pérdida se debe a varios mecanismos, incluyendo la destrucción directa por el virus y la alteración de las funciones de los linfocitos sobrevivientes. Luego, pues aquí se nos menciona lo que es el ciclo del VIH. Bueno, el VIH se une a las células, en este caso anfitrionas, a través de su proteína GP120, que se acopla al receptor CD4 en este caso a los correceptores como el CCR5, que está en monocitos y macrófagos, y el CXCR4, que está en los linfocitos T. Además, luego de esto, el virus va a entrar en la célula tras un cambio conformacional de la proteína GP41, que permite la fusión de las membranas del virus y la célula. Y luego de esto, una vez dentro, pues este VIH va a convertir su ARN en ADN mediante la transcripción inversa, lo que permite que el genoma viral se integre en el ADN de la célula huésped. Luego de esto, en las células T activadas, el virus se replica y produce partículas virales, mientras que en las células quiescentes el ADN viral va a permanecer en forma latente. Esto por parte, en este caso, del ciclo vital del VIH.
Ahora, ¿cómo se da esta pérdida de linfocitos T? Ya que habíamos hablado de esto, se nos menciona que esta pérdida de linfocitos T se debe a varios mecanismos, entre los cuales van a incluir nuevamente la replicación viral que interfiere con la síntesis normal de las proteínas en la célula huésped y va a aumentar obviamente la permeabilidad de la membrana celular, destrucción progresiva de los órganos linfáticos que afectan la maturación de las células TCD4+, activación crónica de células no infectadas que finalmente pueden llevar a su muerte por apoptosis y la formación de sinsitios que también pueden ser células gigantes formadas por la fusión de células infectadas y no infectadas, lo que también contribuye pues a la muerte celular, ¿no? Ahora, ya que estamos hablando en este caso un tipo de infección a otros tipos de células, pues se menciona que los monocitos y macrófagos infectados actúan como reservorios del VIH, transportando en este caso el virus hacia el sistema nervioso central y otros tejidos. Las células dendríticas, en este caso mucosas, también pueden transportar el virus hacia los ganglios linfáticos, donde van a continuar infectando nuevamente los linfocitos T. Además que se menciona que la infección del VIH puede llevar a una activación paradójica de los linfocitos B, lo que contribuye a la producción de anticuerpos, aunque esta respuesta es disfuncional. Bueno, ya que estábamos hablando que en este caso los monocitos y macrófagos pueden transportar el virus hacia el sistema nervioso central, ¿cómo se da esta afectación del sistema nervioso central? Bueno, la principal forma de afectación del sistema nervioso central es a través de los monocitos infectados que circulan hacia el cerebro, donde van a liberar citocinas tóxicas como en este caso el TNF y también las interleucinas 1 que inducen daño neuronal. También se ha demostrado que la proteína GP120 puede inducir daño directo a las neuronas, contribuyendo a trastornos neurológicos asociados al VIH, como la demencia relacionada con el VIH. Bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología del VIH, ¿no? Entonces, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana puede dividirse en 3 fases principales: la fase de infección primaria, la fase crónica y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aquí ya vamos a llamarle como SIDA, ¿no? Entonces, en primer lugar, la infección primaria, que es el síndrome retrovírico agudo, se caracteriza por una viremia transitoria con diseminación del virus en el tejido linfoide asociado en este caso a mucosas e infección de los linfocitos T de memoria que expresa en este caso el CCR5. Se observa una reducción temporal pero significativa de los linfocitos TCD4 y en este caso con una seroconversión y un control parcial de la replicación viral por los linfocitos CCD8 más antivíricos, ¿no? Se menciona aquí que dentro de la infección primaria, el 40 al 90% de los pacientes van a presentar el síndrome retrovírico agudo, que incluye síntomas como dolor faríngeo, astenia, fiebre, mialgias, exantema, adenopatías y en este caso pues la pérdida de peso. Ahora, la infección mucosa puede provocar en este caso daños epiteliales y también una invasión microbiana a través de la barrera defectuosa. Las células dendríticas epiteliales que van a capturar y liberar el virus en los ganglios linfáticos, donde los linfocitos TCD4+ se infectan por contacto directo. Luego de esto vamos a tener la fase crónica. Entonces, a pesar de la intensa replicación viral, los pacientes pueden no presentar síntomas, aunque la carga viral en este caso es alta. Los ganglios linfáticos y el vaso van a ser los principales lugares de la producción del virus. En esta fase los linfocitos T se van a regenerar inicialmente, pero a medida que la infección progresa, la muerte de los linfocitos T conduce a una pérdida progresiva de la función inmunitaria. Los pacientes pueden presentar infecciones oportunistas leves como candidiasis oral y en este caso en promedio la fase de latencia clínica dura entre 7 y 10 años en pacientes no tratados, aunque algunos pueden progresar más rápido entre 2 y 3 años. En este caso, el 15% de los pacientes van a progresar lentamente sin síntomas, con cifras estables de linfocitos TCD4 y una carga viral baja. Bien, ahora en la tercera fase, donde ya vamos a hablar del SIDA, es decir, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues esta fase se va a caracterizar por una disminución rápida de las defensas del anfitrión con bajos niveles de linfocitos TCD4 y un aumento de la carga viral. Los pacientes suelen presentar fiebre prolongada, pérdida de peso, diarrea y posteriormente infecciones oportunistas graves como neoplasias secundarias o enfermedades neurológicas.
Las infecciones oportunistas más comunes incluyen neumonía, en este caso por el neumocistis, girovesi, candidiasis, infecciones por citomegalovirus, tuberculosis, criptococcus, toxoplasmosis y el herpes. Bien, dicho esto, vamos a mencionar cuáles son estas infecciones oportunistas y algunos tumores. Las infecciones oportunistas son responsables de la mayoría de las muertes en pacientes con SIDA no tratados. Muchas de estas infecciones son reactivaciones de infecciones latentes. Las infecciones más frecuentes van a incluir, como ya habíamos mencionado, neumocistis, en este caso girovesi, candidiasis oral vaginal o esofágica, citomegalovirus, tuberculosis, criptococcus, toxoplasmosis gondii en este caso y el virus del herpes simple, ¿no? Ahora, se menciona en este caso que el 25 al 40% de los pacientes con SIDA desarrollan tumores como el sarcoma, en este caso el sarcoma de Kaposi, linfomas no Hodgkin y tumores relacionados con el virus del papiloma humano, en el cuello uterino y también en el ano. Ya para terminar, se nos menciona el tratamiento de los antirretrovirales. Aquí se menciona que la terapia antirretrovírica de gran actividad, conocida como el TARGA, incluye múltiples fármacos que reducen la carga viral a niveles indetectables, mejorando la función inmunitaria. Aunque la TARGA mejora la morbilidad y la mortalidad, puede tener efectos secundarios como redistribución de grasa, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares. Además, los pacientes tratados siguen siendo portadores del ADN del virus en los tejidos linfáticos. Finalmente, se nos menciona que los cambios tisulares asociados al SIDA no son específicos ni diagnósticos. En los ganglios linfáticos se observa una proliferación polidonal de linfocitos B en las etapas tempranas de la infección, seguida de una pérdida generalizada de linfocitos T, en este caso en etapas avanzadas, ¿no? Bien, todo esto fue por parte del VIH, un tema muy importante y también interesante. Y ahora sí, para finalizar este capítulo, que ha sido uno de los más extensos, se nos menciona qué es la amiloidosis, ¿no? Entonces, la amiloidosis es un grupo heterogéneo de proteínas fibrilares que van a contener, en este caso, o tienen la capacidad de agregarse en una conformación terciaria en láminas beta plegadas entrecruzadas. Estas fibrillas se van a acumular fuera de las células en los tejidos debido a una síntesis excesiva o una resistencia al catabolismo, lo que provoca una atrofia por presión de parenquima adyacente, ¿no? Los efectos clínicos de la amiloidosis puede variar desde una amenaza para la vida de una observación accidental, asintomática en la necropsia. Entonces, algunas propiedades de las proteínas de amiloide. Se nos menciona que el amiloide está compuesto principalmente por fibrillas de 7.5 a 10 nanómetros de diámetro, asociadas con un pequeño porcentaje de componente P y otras glucoproteínas. Entre las más, en este caso, las 20 formas de amiloide, las 3 más frecuentes van a ser las siguientes: amiloide de cadenas ligeras, conocidas como las AL, formado en este caso por cadenas ligeras de inmunoglobulinas derivadas de células plasmáticas asociadas a tumores como el mieloma múltiple. También el amiloide asociada, que es conocido como el AA, debido a la proteína SAA sintetizada por los hepatocitos durante la fase aguda de la respuesta inflamatoria. En este caso se va a asociar a enfermedades inflamatorias ya crónicas. Y también otro de los tipos de amiloide o forma de amiloide es la amiloide beta, conocido como A-beta, un péptido que forma el núcleo de las placas cerebrales depositándose en las paredes vasculares cerebrales, como por ejemplo en la enfermedad del Alzheimer, ¿no? Ahora, otras formas también menos comunes van a incluir la tiretina, que es conocido como el TTR, que es una proteína sérica normal que transporta tiroxina y retinol. La TTR mutada en este caso se va a asociar a la polineuropatía amiloide familiar. Otra de las formas menos comunes es la microglobulina beta 2, que es un componente de las moléculas de clase 1 del HLA que se depositan en pacientes con hemodiálisis prolongada, ¿no? Bien, ya para terminar, ahora sí, mencionemos lo que es la patogenia y clasificación de esta amiloidosis. Las proteínas que forman el amiloide pues pueden ser normales, pero tienden a plegarse de manera anómala o mutadas en sí, lo que provoca que se agreguen inapropiadamente. La amiloidosis en este caso se va a clasificar en dos: la sistémica, que es generalizada, y la localizada, que en este caso se va a limitar a un tejido u órgano. Y pues también aquí se menciona que la amiloidosis sistémica específicamente va a incluir formas
en este caso 4 tipos de formas. La amiloidosis primaria, que está asociada en este caso a discrasias del inmunocito con amiloide tipo AL, ocurre en este caso del 5 al 15% de pacientes con mieloma múltiple. Vamos a tener también la amiloidosis secundaria reactiva, que es asociada a la inflamación crónica, por ejemplo, artritis reumatoide, la esclerodermia y las bronquiectasias. Y en este caso, amiloidosis heredofamiliares, que incluye enfermedades raras como la fiebre mediterránea familiar relacionada con mutaciones en la proteína pirina. Y finalmente, la amiloidosis asociada a la hemodiálisis, que se debe a la acumulación de microglobulina, en este caso beta 2, no filtrada en los filtros de la diálisis, ¿no? Bueno, finalmente la afectación renal en este caso pues puede llevar a la proteinuria y síndrome nefrótico. El amiloide cardíaco, por ejemplo, puede manifestarse como insuficiencia cardíaca o arritmias. La amiloidosis digestiva puede causar mala absorción. El diagnóstico en este caso se confirma por biopsia con una tinción de rojo Congo. El pronóstico es generalmente pobre, con una mediana de supervivencia de aproximadamente 2 años en casos asociados con mieloma. Sin embargo, la amiloidosis reactiva puede tener también un mejor pronóstico si se controla la inflamación subyacente. Y bueno, de esta manera hemos terminado con el capítulo 6, que vendría a ser enfermedades con respecto al sistema inmunitario. Nos vemos en el capítulo 7, donde vamos a hablar de las neoplasias. Si te gustó, dale like y suscríbete.